Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas. Hoy vamos a hablar del tema 2, que consiste en la forma de obtención y de manipulación de la información que necesitamos para construir nuestros modelos. Vamos a comenzar. Al construir un modelo, pasamos por tenemos que realizar dos actividades. Una es la obtención de la información, quiere decir buscar los datos que necesitamos para el modelo. Y lo otro es representar o almacenar esa información de una forma que nos sea útil, porque los datos sueltos generalmente son muy inútiles. Entonces, uno entra en un ciclo de obtener información, lo que me permite representar la información en forma del modelo, y el modelo me ayuda a determinar qué nueva información hace falta. Y ese es un ciclo que continuará mientras sea necesario, mientras el modelista requiera eh, de más información. ¿De dónde obtener la información? Bueno, hay muchas fuentes de información. La primera fuente de información son los estudios similares, ¿ok? Que ahorran tiempo, mucho tiempo, para resolver problemas. Quiere decir, si uno tiene un problema o una pregunta y esa pregunta ya alguien más se la ha hecho, uno debería buscar qué hizo esa otra persona para resolverla. ¿Dónde lo buscamos? Libros, índices, artículos especializados, artículos de revisión, reportes técnicos en Internet. Cuidado con Internet, porque en Internet se consiguen todas las verdades y todas las mentiras. Importante aquí para, para mí son los artículos de revisión. Si uno consigue una revisión reciente de un tema o no tan reciente de un tema, es muy bueno revisarla con cuidado. Peligro, cuidado. Cuando uno empieza a buscar estudios similares, uno puede distorsionar el problema que uno planteó originalmente para adaptarlo a algún problema que ya se resolvió. Y eso es algo que hay que cuidar con mucha atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar este problema de distorsionar nuestro problema para adaptarlo a otro? Es que el problema debe estar muy bien definido, su definición debe ser muy clara antes de comenzar a buscar en estudios similares. Ok, para que la esencia del problema no sea afectada por por, por la lectura de estos estudios similares. Otra fuente de información son los testimonios. Y los testimonios nos ayudan a determinar cómo es el funcionamiento del sistema o cómo debería ser el funcionamiento del sistema si, si el sistema aún no existe. Entonces, esto tiene dos componentes. Una es cómo debe funcionar y otra es cómo funciona. ¿Cómo debe funcionar? Se le puede preguntar a un jefe, a un manual, a un diagrama, a un reglamento. Así es como deben funcionar las cosas. Pero cómo funcionan las cosas hay que hablar con quien está metido en el problema, por ejemplo el operador de la máquina, los usuarios del sistema o un director de ejecución de obra. Entonces es muy diferente el testimonio que pueda dar un jefe o un reglamento del testimonio que pueda dar un usuario o un operador, ¿no? Y aquí les dejo una frase de Yogi Berra. Esta frase se la han asignado a otras personas, que dice que en teoría no hay diferencia entre la teoría entre la práctica y la teoría, pero en la práctica sí la hay. Y eso todos los que hemos hecho cosas prácticas sabemos que es así. También hay registro y bases de datos grandes, y ahorita con internet hay muchísima información disponible. Por ejemplo, si queremos saber algo de la economía venezolana, podemos ir a la base de datos o a las bases de datos que nos ofrece el Banco Central de Venezuela. Pero igual que esa, hay bases de datos
para, digamos, estudios sismológicos, hay bases de datos ecológicas, hay bases de datos médicas, hay bases de datos de casi todo tipo de información meteorológica, ecológica, de todo tipo. Entonces, estas bases de datos son una fuente, pero infinita de información. Pero hay que tener cuidado porque los datos pueden estar agrupados o consolidados de una forma que no nos sean útiles. Eso por un lado. Y también hay que saber muy bien cómo se obtuvieron esos datos, exactamente cómo fueron medidos, ¿no? Porque uno puede hacer suposiciones sobre los datos que puedan estar errados. Por otro lado están las entrevistas. Las entrevistas son algo muy, digamos, de las cosas que uno puede sacarle mucho provecho, pero hay que tener en cuenta para la entrevista tres momentos: el antes, el durante y el después. Antes de la entrevista uno se tiene que preparar para la entrevista. Y entonces uno debe estudiar el problema, uno debe saber de qué va a hablar en grandes rasgos. Ok, uno debe también saber el currículum de la persona a la que va a entrevistar y tener alguna lista de preguntas, porque esas entrevistas libres generalmente uno tiene o logra obtener muy poca información. La lista de preguntas, por supuesto, puede ampliarse durante la entrevista, pero uno debe ir con un listado de preguntas mínimas para que el entrevistado vea interés de parte de uno. ¿Cuál es el interés? Durante la entrevista uno debe mostrar interés en lo que el entrevistado está comentando. Este, Hay que explicar el porqué de la entrevista, ¿ok? ¿Qué es lo que se busca con esa entrevista? No hay que hacer preguntas intimidantes que hagan que el entrevistado tome una posición defensiva. Quiere decir, si yo voy a entrevistar a alguien sobre el funcionamiento de una empresa, preguntar sobre las ganancias de esa empresa puede ser intimidante y puede, porque eso está implicando cosas, por ejemplo, impuestos y cosas así. Y entonces generalmente a los gerentes no les gusta decir cuánto ganan en público en una entrevista. Eh, cuando hay algún término técnico muy sofisticado, hay que preguntar su significado y no quedarse en el aire, porque por lo general el entrevistado es un especialista en algún área que uno puede no dominar completamente. Hay que mantener el objetivo. Generalmente el entrevistado le gusta hablar de lo que él sabe y puede ser que lo que él sabe no coincida con lo que a nosotros nos interesa. Entonces hay que mantener el objetivo, pero siempre dándole libertad al entrevistado que se extienda en en sus ideas, ¿no? Trate de obtener información cuantitativa, eso es fundamental. Números, si nosotros logramos tener números en una entrevista, cantidades, eso ayuda muchísimo para luego generar modelos. Decir cosas como mucho, poco, bastante, no es tan valioso como decir 10, 20, 30 o 40. Siempre dejar abierta la posibilidad de futuras consultas y mantener el contacto con el entrevistado, ¿no? Porque después que uno empieza a procesar lo que se dijo en la entrevista, seguramente van a aparecer dudas. Y registre toda la información importante. Hay que hacer un registro. Después de la entrevista, hay que escribir un reporte. Hay que escribirlo y hay que escribirlo tan rápido como sea posible. ¿Ok? No hay que dejar mucho tiempo porque la mente empieza a jugar con los recuerdos de uno. También tenemos las encuestas. La encuesta es un campo inmenso de conocimiento y hacer encuestas es todo un arte. Pero bueno, vamos a dar algunos tips mínimos, pero sin pretender volvernos especialistas en encuestas. Ok, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer una encuesta? Bueno, la muestra, el tamaño, la distribución de la muestra, a quién le vamos a aplicar la entrevista, esa es la muestra. El diseño de las preguntas. Con las preguntas hay que tener en cuenta que algunas preguntas pueden producir reacciones negativas y eso no se busca, ¿ok? Es mejor hacer preguntas neutras y de ser posible indirectas. Es decir, no preguntar directamente lo que uno
está buscando porque puede generar una reacción no deseada. ¿Ok? Y deben estar relacionadas, por supuesto, con el problema. Esas preguntas, por ejemplo, si yo estoy haciendo una encuesta sobre nivel de vida, preguntar, por ejemplo, nombre, apellido, cédula de identidad, número de teléfono, no es conveniente porque esas cosas no están relacionadas con mi objetivo y pueden ser intimidantes en tanto que la persona dice me están tratando de identificar y con eso hay gente muy reservada, ¿no? Hay que controlar a los que llevan a cabo la encuesta. Hay que tener en cuenta que la encuesta por lo general no la va a aplicar uno mismo, sino va a tener encuestadores que la hagan. Y entonces los encuestadores pueden hacer cosas que uno no tiene planificado. Entonces, bueno, tener algún control sobre ellos. Y los resultados y sus publicaciones pueden alterar el problema. Eso es lo otro que puede pasar con la encuesta. Si yo hago una encuesta y los resultados de la encuesta se saben mientras yo estoy realizando la encuesta o los resultados parciales, eso puede alterar el problema de la encuesta. Es bueno también hacer una encuesta piloto para afinar el proceso, una pequeña encuesta para estimar cómo hacer la encuesta real o grande. Hay muchas herramientas para hacer encuestas, inclusive hoy en día hay herramientas en línea para hacer encuestas. Aquí les doy dos, en el enlace lo tienen ahí, están los formularios de Google y el SurveyMonkey. Okay. Cuando los problemas son muy complejos, tal vez es conveniente hacer un taller o hacer visitas e inspecciones, ¿no? Si el problema es complejo, perdón, eh, hay que recurrir seguramente a los expertos y una forma de reunir de recurrir a ellos es reunirlos, ok, reunirlos en un taller. Eh, para el taller hay que darle a los expertos toda la información que uno tiene acerca del problema, eso es muy importante. Y si hay un grupo de expertos reunidos, es bueno conocer algunas técnicas de dinámica de grupo para tratar de que la información fluya y las ideas fluyan dentro del taller. ¿Okay? Una posibilidad de dinámica de grupo es crear un conjunto de preguntas comunes para todos. Cuando cada experto responda todas las preguntas, uno lee todas estas respuestas en público y uno vuelve a repetir el paso anterior, pedirle a los expertos que respondan nuevamente las preguntas. Esto hace que las respuestas extremas generalmente se vayan suavizando y se logre tal vez algún tipo de consenso. En los talleres hay que cuidar los egos, porque estamos hablando de expertos y ustedes saben que algunos expertos son grandes expertos y ellos vienen acompañados de grandes egos muchas veces, ¿ok? En cuanto a las inspecciones o las visitas, cuando uno las hace, hay que hacer listas de los que uno vio, hay que anotar las cosas que uno vio, anotarlas, no digo en un papel, puede ser una grabadora de voz, pero hay que dejar un registro de eso. Y hay que registrar la visita, qué día, qué hora, en qué condiciones se hizo la visita. Por un lado, y por otro lado, si es posible, uno debería hacer la visita acompañado de un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, para que cada uno de los del equipo se enfoque en el área de competencia, ¿no? También uno puede utilizar técnicas de pensamiento creativo para buscar nuevas ideas. Hay miles de técnicas de pensamiento creativo. Aquí les dejo algunas posibles técnicas que son bueno profundizar. ¿Ok? Está la blockbusting, que es descubrir límites y relajarlos. Si yo tengo una situación que tiene algunas restricciones, algunos límites, sería bueno descubrir cuáles son esos límites y ver qué pasa si uno los relaja, es decir, uno elimina o suaviza esas restricciones. ¿Ok? Y eso hace que puedan ocurrir cosas que hasta ahorita no se habían ni siquiera pensado.
no hay que descartar cuando uno está haciendo, buscando ideas nuevas, las ideas absurdas o imperfectas. Hay que dejarlas ahí, no hay que descartarlas, no hay que desecharlas. Tal vez la idea sea absurda, pero parte de esa idea pueda ser una buena solución. Ok, hay que combinar aleatoriamente ideas, principios. Esa es una forma de crear nuevas ideas. Este, a veces podrían salir locuras, pero en ocasiones se crean nuevas cosas. Hay que usar las analogías y las metáforas. Le pongo aquí il postino porque en esa película el protagonista el protagonista Mario Rópolo hablaba con Pablo Neruda y entonces Pablo Neruda le trataba de explicar qué quería decir una metáfora, ¿no? Y él no lograba entender bien lo de las metáforas. Pero las metáforas son muy ilustrativas y nos permiten crear cosas nuevas, es decir, utilizar ideas de un campo en otro. ¿Okay? Está también la posibilidad de usar manipulación y álgebra de conceptos. Esto es parte de la inteligencia artificial. ¿Okay? Hay toda una álgebra de ideas. ¿Okay? Cómo se agregan y cómo se eliminan ideas de una base de conocimiento. ¿Okay? Eso se puede aplicar. Si uno está pensando y tiene un problema, por lo general, y el problema no logra resolverlo, por lo general, olvidarse del problema por un tiempo no es una mala idea, sino una buena idea. Uno lo deja olvidado y el subconsciente sigue trabajando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que un día, 2 días después, a las 3 de la madrugada, uno se despierta y dice, ah, ya sé cómo resolver esto. Y uno lo hizo sin necesidad de estar pensando conscientemente en el problema. Lo otro es aplicar empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué haría tal persona en mi posición? Eso es, o yo qué haría en la posición de la otra persona. Esas cosas crean nuevas ideas. También se puede usar este análisis DAFO, FODA, SWOT o como lo quieran decir. Hay diferentes formas de escribirlo. Pero básicamente esto hace que mi problema yo lo divida en dos situaciones, en la interna y la externa. En la situación interna están las debilidades D y las fortalezas F, ¿ok? Y en la situación externa están las amenazas y las oportunidades. Entonces poner todo en términos de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y por último uno podría hacer tormento, lluvia de ideas, ¿ok? Que son reuniones donde un grupo de personas empiezan a dar ideas y se van anotando todas esas ideas y después uno trata de esa lluvia de ideas darle alguna forma, algún formato. Bueno, ya buscamos la información. Ahorita, ¿qué hacemos con toda esa información? Hay que guardarla, almacenarla de una forma que nos sea útil. Hay muchas formas de almacenar información. Están las listas, por ejemplo. Y listas pueden ser de mil cosas, pueden ser de entradas, de salidas, de relaciones, de información relevante, de bibliografía, ideas, sugerencias. Todas las cosas se pueden poner en listas. Y las listas son la primera opción para organizar información. Están las imágenes también. Las imágenes ponen la información en dos dimensiones, las listas son unidimensionales. Entonces una imagen, como dice el dicho, dice más que 1000 palabras. Es bueno, si se pueden tener imágenes, usarlas. Por otro lado tenemos los grafos. Los grafos son estructuras mucho más complejas que las listas. Ok, grafos se les conoce también como redes o como networks. Ok, hay diferentes tipos de grafos. Hay grafos de sistemas que dividen el sistema en subsistemas e interrelaciones, como vimos en el análisis de subsistemas en el capítulo anterior. También están los grafos de diagrama de flujo, donde están las tareas y las decisiones que se tienen que hacer. Aquellos que hemos trabajado con programación conocemos bien los diagramas de flujo, por lo menos lo hemos visto alguna vez. Están los grafos de procesos paralelos, quienes han estado en construcción de obras
relativamente importantes conocen estos grafos, el CPM, que me da cómo ir llevando la obra con múltiples tareas simultáneas. ¿Okay? Están los grafos de variables, donde yo pongo todas las variables de mi problema y entre ellas establezco las dependencias. ¿Okay? Están los grafos de dinámica de sistema, donde establezco el comportamiento de un sistema en términos de niveles y flujos. Si suponemos que es un sistema de tanques de agua, entonces los diferentes niveles de los diferentes tanques va a depender del flujo que haya entre los tanques. Entonces, si yo puedo tener la relación que hay entre los tanques, puedo dibujar un grafo de toda la ductería del sistema. ¿Okay? Están los grafos de ciclo de vida, que representan entidades que se mueven sobre una red de objetos que representan alguna cosa. Estos grafos de ciclo de vida son excelentes para explicar, por ejemplo, el recorrido que hace una persona en un proceso de, por ejemplo, o un estudiante en un proceso de inscripción en la universidad. Primero hay que hacer una actividad, después la otra, después la otra. Entonces la entidad, el estudiante, pasa primero por taquilla, paga unos aranceles, después va a otra taquilla donde entrega una planilla y así sucesivamente hasta que finalmente esté inscrito. Y por último tenemos aquí los grafos de espina de pescado, donde en la columna de la espina del pescado se pone el objetivo principal, y como las espinas que se conectan con la columna están los objetivos específicos. Y por supuesto esto se puede seguir ramificando a más niveles. Ok, entonces estos son los grafos. Hay otros tipos de grafos, pero los grafos son sumamente útiles para representar la información. Por otro lado tenemos las matrices. ¿Okay? Hay matrices que mantienen relaciones binarias entre dos objetos, es decir, o entre dos grupos de datos. ¿Okay? Y está la ventaja de tener la información en forma matricial, es que podemos utilizar toda el álgebra lineal y todos los algoritmos de manipulación de matrices para operar sobre la información que está almacenada en una matriz. Por otro lado, al representar la información, hay que tener en cuenta si yo quiero representar la información de un individuo en particular o de toda una población. Veamos que cuando yo estoy representando un individuo, la información es sumamente compleja, exhaustiva, es muy estructurada. En cambio, cuando yo estoy hablando de poblaciones, de muchos individuos, generalmente la información tiene pocos campos, y esos campos son cantidades generalmente estadísticas, promedios, desviaciones estándar. Entonces, el individuo que es pequeñito, generalmente lo representamos con mucha información. En cambio, una población que es un objeto sumamente grande, utilizamos muy poca información para representarla. Ok, bueno, juguemos a quién es el individuo. Aquí tenemos cuatro situaciones de donde se tomaron datos, y tenemos 4 individuos, ¿okay? O 4 candidatos a individuos. Entonces tenemos los ingresos anuales por habitante, las ventas anuales del sector agrario, el peso de los habitantes del Valle del Chama y la lluvia promedio anual del Valle del Chama. Ok, el Chama es el río Chama. Y como candidatos a individuos serían los habitantes, el año, el sector agrario y el Valle del Chama. ¿Ok? Entonces ustedes me tienen que decir en cada uno de los casos quién sería el individuo y por qué. ¿Ok? Eso mándenmelo por comentarios en el Classroom y lo discutimos cuando lo hagan. ¿Ok? La información, para representar la información de una población, ¿ok? Generalmente utilizamos estadística descriptiva, ¿ok? Y para extraer información de la población, generalmente se usa inferencia estadística y análisis de datos. Cuando vamos a organizar la información que debemos
prestar atención a cómo son los datos, de qué tipo son los datos. Y para ello nos referiremos a las diferentes escalas. ¿Ok? ¿Qué nos permiten la escala? Nos permite definir si hay algún orden o el tipo de operaciones que yo le puedo aplicar a los datos. No a todo dato se le puede aplicar todo tipo de operaciones. Empecemos con la escala. Está en la escala nominal categórica, ¿ok? Que no admite orden, no tiene orden y no admite operaciones, ¿ok? Un ejemplo de eso son, por ejemplo, el color. Yo puedo tener color amarillo, azul, rojo y no tiene sentido decir yo voy a multiplicar los colores o yo voy a dividir los colores, ¿ok? O decir el azul es más que o menos que el rojo, eso no tiene sentido. Inclusive cuando a cada uno de los colores le podamos asignar un número, ¿ok? Lo asociamos a un número, uno no puede después, una vez que tiene los números, o uno no debe después que tiene los números, aplicar operaciones como sumar colores, 1 más 2 igual a 3. Eso no es cierto. Está la escala de redes, que tiene un ordenamiento parcial. Ok, este ordenamiento parcial se refiere a mejor o peor, o preguntas como domina, es subordinado, o no hay relación entre una serie de cosas. Esta escala se utiliza mucho para definir jerarquías o definir familias, quiere decir. El hecho de que el jefe domina sobre un empleado no quiere decir que el jefe dominará sobre todos los empleados de una compañía. Hay diferentes ramas de la compañía y los diferentes jefes dominarán solo a sus empleados, pero no a todos. Por eso el orden es parcial. Seguimos con la escala ordinal. La escala ordinal presentan un orden, ¿ok? Hay datos que son mayores que otros, ¿ok? Y ese ordenamiento no es simétrico. Si A es mayor que B, B no puede ser mayor que A, ¿ok? Y admite transitividad. Si A es mayor que B y B es mayor que C, por supuesto A es mayor que C. Esto define una escala ordinal. En la escala ordinal existe este orden, pero no se admiten operaciones entre los elementos, ¿ok? Y si yo voy a transformar la escala, voy a obtener una escala otra vez ordinal. Eso es lo que un ejemplo típico de escala ordinal es la dureza de materiales. Ok, las categorías o los porcentajes a veces son también escalas ordinales. Ok, está la escala de intervalos. Esta escala nos permite definir intervalos ordenados y numéricos. ¿Okay? Las diferencias entre valores en esta escala tienen un significado sobre alguna propiedad. Pero el cero no significa la pérdida o ausencia de esa propiedad. ¿Okay? El cero es arbitrario en esta escala. ¿Okay? Las transformaciones lineales preservan la escala. ¿Okay? Y ejemplos de esta escala son la temperatura en grados centígrados. ¿Okay? El 0 grados centígrados no quiere decir que no haya temperatura, ¿okay? O que las propiedades asociadas a la temperatura se hayan desvanecido. La energía potencial también tiene un cero arbitrario. La altura, cuando la medimos sobre el nivel del mar, el cero es arbitrario. Usamos el nivel del mar como cero, pero podríamos usar el nivel de cualquier otro punto sobre la Tierra para medir la altura. Ok, seguimos con las escalas proporcionales, ok, son numéricas y ordenadas como las anteriores. Las diferencias tienen significado, pero en este caso el cero no es arbitrario. El cero tiene un significado. Ok, entonces en esta escala las transformaciones lineales son homogéneas y preserva la escala. Ok, casos típicos de escala proporcional está las temperaturas cuando las medimos en grados Kelvin. Ahí el cero efectivamente significa la ausencia de energía. ¿Okay? El cero es un cero absoluto. Cuando hablamos de masa, también tener cero de masa quiere decir que la ausencia de la masa. Un elemento con masa cero, por ejemplo, no tiene inercia.
O con el dinero, cuando tengo dinero cero, exactamente eso quiere decir no tengo capacidad de realizar compras, por ejemplo. No, perdí toda capacidad de realizar una compra. Ok, seguimos con preguntas para que me las respondan a través de la plataforma. ¿Cuál es la escala de las calificaciones, de las notas que ponemos en, en las materias o en las evaluaciones? Ok, dígame cuál de todas estas 6 es una escala para las calificaciones. Importante, el uso de la escala debe facilitar las relaciones cuantitativas. Uno debe tratar de usar una escala que facilite lo más posible las relaciones cuantitativas, por lo menos desde el punto de vista del modelado. Ok, si yo logro tener datos expresados en una escala que me permitan sacar cuentas, va a ser esos datos van a ser mucho más fáciles de utilizar en mis modelos. Ahora bien, cuando estamos colectando datos se nos puede presentar dos situaciones. Una, que logramos colectar todos los datos y a veces yo no puedo colectar todos los datos. Entonces tengo que recurrir a un muestreo. Esto es típico si uno quiere saber, por ejemplo, la fracción de personas que en una población, en un país, van a votar por cierto candidato. Una forma es preguntárselo a todos, eso sería hacer la elección. Pero otra forma es hacer un muestreo. ¿Okay? Y el muestreo tiene sus etapas. El muestreo también es todo un campo, ¿no? Saber tomar muestras correctas es un arte. Las etapas, las etapas son definir la población, hay que saber del tamaño de la población, cuáles son todos los individuos. Después hay que especificar el conjunto de elementos, eventos a medir. Ok, otra vez, un muestreo puede ser sobre una población y yo voy y hago algún tipo de pregunta, pero también puede ser un muestreo sobre algún material, alguna medida. ¿Okay? Después se especifica un método, si el muestreo va a ser principalmente con reposición o sin reposición, si el muestreo va a ser aleatorio o no va a ser aleatorio. Y hay que determinar el tamaño de la muestra, cuántos elementos se van a muestrear del total de la población. Y por último, si recolectamos los datos. Hay diferentes métodos de muestreo. Está el muestreo aleatorio simple, que consiste en tomar una muestra una muestra aleatoria de toda la población sin ningún otro criterio. Están los muestreos sistemáticos. Estos se hacen, por ejemplo, que yo muestreo uno de cada 100 artículos que sale de una fábrica para ver control de calidad. Esto es sistemático. Uno de cada tanto yo lo muestreo, no es aleatorio. Está un muestreo estratificado, que uno lo hace por diferentes niveles. ¿Okay? Está el muestreo de grupos, ¿okay? Que yo a la población a muestrear, yo la agrupo por diferentes cualidades y después hago el muestreo sobre cada uno de los grupos. Está un muestreo accidental que yo lo hago porque se presenta algún evento que me permite hacer el muestreo o me indica que hay que tomar una muestra. Y está el muestreo de bola de nieve, que en este muestreo yo al preguntarle a un individuo, al tomar una muestra, ese elemento me indica a qué otros elementos se le debería tomar muestra. ¿Okay? Entonces tiene el efecto de bola de nieve, de que partiendo de un número pequeño de individuos, la población muestreada puede ir creciendo. Ok, cuando tenemos muestras de poblaciones o datos acerca de poblaciones, hay una serie de números que podrían ser relevantes para describir a la población. Ok, esos números generalmente nos los entrega la estadística descriptiva y esos números
son los estimadores de ciertas propiedades estadísticas que tendría la población. Hay muchos estimadores, aquí les voy a mencionar 4. Está la media muestral, ¿okay? El promedio. Está la varianza, que me habla de cuán dispersa están los individuos alrededor de la población, del promedio. Están los momentos muestrales, ya sea los momentos muestrales normales o los momentos muestrales centrados. Aquí están las expresiones para cada uno de ellos. Por otro lado, los datos se pueden organizar en histogramas. Los histogramas permiten visualizar, tener una representación, una imagen de cómo se distribuyen los datos. ¿Okay? En los histogramas se hacen con gráficos de barra, donde la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia con que ocurre cierto evento en los datos. ¿Okay? Para crear un histograma uno establece el rango de los datos, es decir, cuál es el menor de todos los datos, cuál es el mayor, o si los datos no se pueden ordenar de mayor a menor, cuáles son los grupos de datos que uno va a tener. Luego, los datos se definen grupos. ¿Okay? Si yo estoy midiendo las alturas de las personas, yo digo, bueno, entre 1 metro y 1,10 m, entre 1,10 m, 1,20 m, 1,20 m, 1,30 m, y cada 10 centímetros creo un grupo. Estos son los grupos. ¿Cuántos grupos se estima crear para un histograma? Una buena regla es que la cantidad de grupos K sea igual a la raíz cuadrada del número de elementos de los que se tomó información. Esa es una regla. Existen estas 2 otras reglas que funcionan relativamente bien. Uno lo que hace es establecer un valor de K y crear el histograma. Si el histograma tiene una forma relativamente sensata, uno puede considerar que ese valor de K es el adecuado. ¿Okay? Ya sea usando cualquiera de las reglas. Después se establece el ancho de cada clase, quiere decir el rango. Yo dije cada 10 centímetros yo voy a poner una altura, pero las clases, ¿okay? Pueden ser todas del mismo ancho, de anchos variables. Eso hay que determinarlo. Y por último, se construyen los intervalos con cada una de las clases. Quiere decir, yo tengo que ver cuántos elementos o cuántos individuos caen dentro de cada clase para después determinar la frecuencia y construir el histograma. Cuando tenemos una población, ya sabemos que podemos medirle ciertas cosas. Ahora, ¿cómo sacamos modelos para simular a esa población, o cómo podemos resumir a esa población? Bueno, depende de lo que buscamos de la población. Podemos aplicar una regresión, obtener una distribución de probabilidades de la población, o hacer un muestreo de muestra. También se le conoce como bootstrap. Okay, la regresión nos permite estimar las relaciones entre variables de esa población. ¿Okay? Y uno está buscando obtener la función de regresión. Por otro lado, una distribución de probabilidades le asigna a cada suceso de esa población alguna probabilidad de que ocurra. ¿Okay? Y entonces yo puedo utilizar la distribución para generar eventos con la probabilidad adecuada de esa población. Y por último, cuando yo tengo una muestra muy pequeña y no me permite crear una distribución de probabilidades, yo puedo estimar los estadísticos de esa población utilizando un muestreo de muestra o un bootstrap. Bueno, comencemos por la regresión. Bueno, la regresión se usa para estimar valores o relaciones entre variables, ¿no? Hay 2 tipos de regresiones: las regresiones lineales, que se utilizan para establecer relaciones del tipo lineal, y las regresiones no lineales, que se utilizan para relaciones o ecuaciones no lineales.
¿Cómo sabemos si tenemos un problema lineal o no? Lo más fácil es graficar los datos y observar eh, el comportamiento de la nube de puntos. Si la nube de puntos se alinea de alguna forma, posiblemente estemos en presencia de, de un fenómeno lineal, pero si la nube de puntos de los datos tienen formas no lineales, posiblemente estemos en presencia de expresiones no lineales. De todas las técnicas de regresión lineal, la más conocida es la utilización de los mínimos cuadrados, que básicamente consiste en sumar la distancia al la distancia elevada al cuadrado de los puntos a la recta, ¿okay? Y encontrar la recta que minimice esas distancias. Esta es la expresión para el cálculo de la aproximación de mínimos cuadrados, y con ella podemos estimar tanto el valor A, la pendiente, y B, el corte con el eje Y en esta expresión. Hay otros fenómenos no lineales que pueden ser, se le puede aplicar regresión lineal. Fenómenos del tipo leyes de potencia, ¿okay? Como las transiciones de fase, que tienen la forma, que tienen esta forma. Ahí se trata de buscar tanto el valor crítico de la transición como este coeficiente y el exponente crítico. Esos son los tres valores que uno requiere acá. Si uno aplica logaritmo a esta expresión, uno encuentra que los logaritmos se relacionan con una expresión lineal. Lo mismo pasa con leyes exponenciales, que muchos fenómenos son exponenciales. Si la ley es exponencial, igualmente yo aplico logaritmo a ambos lados de la expresión, y la relación que me queda puede ser graficada como una recta. Este caso sería el caso de los que tenemos cierta edad, del papel milimetrado, el papel log-log o el papel semi-log. Eso es el trabajo que haría el cálculo de logaritmo. Okay. Dijimos que la segunda forma era buscar las distribuciones de probabilidad. Y bueno, vamos a hablar rapidito de qué es una probabilidad. Esto es todo un tema digamos, de todo un curso, probabilidades, pero una probabilidad es una medida de incertidumbre que tiene asociado a algún evento, ¿ok? Y debe, y digo, mire, debe, negrita, subrayado, se lo resalto, expresarse con un número entre 0 y 1, ¿ok? Me acuerdo de mi profesor de probabilidades que nos decía que si alguien en un examen le ponía una probabilidad mayor que 1 o menor que 0, tenía que retirar la materia. Eso es así, es decir, no. Eso es una demostración clara de no haber entendido mayor cosa de probabilidades. Las probabilidades pueden ser discretas, las distribuciones de probabilidades pueden ser discretas o continuas. Utilizamos probabilidades discretas cuando hay eventos enumerables, ¿ok? Y utilizamos distribuciones continuas cuando hay un continuo de posibles valores. Ok, cuando las probabilidades son discretas, la suma, esta es otra condición, la sumatoria de todas las probabilidades tiene que dar 1. Y cuando es continuo, lo integral sobre todos los posibles valores de x tiene que dar 1. P sub i es la probabilidad de que ocurra un evento, el evento i. N es el número total de eventos posibles, en este caso. Ok. P de x es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x, un valor particular x, ¿ok? Y f de x se llama la función de densidad de probabilidades, función de densidad, ¿ok? O función de densidad de la variable aleatoria. Hay muchas distribuciones de probabilidades, muchísimas, pero en simulación hay unas distribuciones que no son más útiles que otras.
vamos a mencionar algunas de las más útiles y lo importante aquí es tenerlas en cuenta, sobre todo de dónde se originan o qué fenómenos originan eventos distribuidos con esas distribuciones. Esto es muy útil luego para asociar propiedades de poblaciones a distribuciones cuando estemos modelando. Empecemos por la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es la distribución de probabilidades de experimentos de éxito o fracaso, verdadero o falso, cara o sello en el lanzamiento de moneda. Y estas son sus propiedades, las que tenemos aquí. Esta es la función de distribución y están todas las propiedades. Aquí, ejemplos de distribución de Bernoulli: ganar o perder la lotería, va a llover hoy sí o no, lanzo una moneda, es cara o sello. Esos son eventos tipo Bernoulli. Después tenemos la distribución uniforme discreta. Uniforme discreta se utiliza para seleccionar uno de n posibles valores con exactamente la misma posibilidad. Ejemplo de esto es el lanzamiento de un dado. Si yo lanzo un dado, todas las caras tienen exactamente la misma probabilidad. Después de esto tenemos la uniforme pero continua. Ahora no estamos hablando de un evento discreto, sino continuo. El lanzamiento del dado es discreto. Las caras pueden ser o 1, o 2, o 3, o 4, pero no en continuo. En cambio, aquí con la distribución continua estamos hablando de una variable continua. Imagínense que yo estoy estirando una cuerda y la cuerda se va a romper eventualmente en algún punto. La probabilidad de que se rompa en alguno de esos puntos se puede simular mediante una distribución uniforme continua. A y B son los límites del intervalo que estamos considerando. Después viene la binomial. La binomial es la suma o una sucesión de experimentos de Bernoulli. Quiere decir experimentos verdadero o falso. Si Bernoulli es el lanzamiento de una moneda, imagínense que yo hago sucesivos lanzamientos de monedas y pregunto cuál es la probabilidad de que salgan cierta cantidad de caras. Si yo lanzo n veces la moneda, ¿ok? Y yo me estoy preguntando qué es la probabilidad de tener k veces una cara, y para calcular ese número tenemos aquí la expresión. ¿Okay? Ahora tenemos la distribución de Poisson. El experimento de Poisson consiste en dividir un intervalo en partes iguales y después suponer que se genera una serie de puntos sobre todo ese espacio en forma continua. Entonces nos preguntamos cómo se distribuyen los puntos en cada uno de los subintervalos. Esa distribución es una distribución de Poisson. ¿Okay? Y la pregunta es cuál es la probabilidad de que haya k puntos en cada uno de esos subintervalos. Este espacio que yo divido en subintervalos puede ser un espacio temporal o espacial. ¿Okay? Ejemplos de eso es el número de clientes por horas que llegan a una taquilla, o el número de gotas de pintura por metro cuadrado que caen si uno las esparce en forma aleatoria sobre una superficie. También tenemos la distribución exponencial, que el experimento es idéntico al de Poisson, pero ahora no nos preguntamos sobre el número de eventos por unidad de área, digamos, sino el tiempo o la distancia entre cada uno de esos dos eventos. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? El tiempo, por ejemplo, si estamos hablando de clientes que llegan al banco, no estamos hablando del número de clientes por unidad de tiempo, sino el tiempo entre llegada entre dos clientes. Miren que casi que estoy parafraseando el experimento. Ok, lambda, el parámetro lambda, habla del tiempo promedio del evento. Igual se puede hablar de eventos sucesivos en el espacio. Aquí estamos poniendo el ejemplo de una distancia entre dos defectos en la fabricación de un hilo o un cable. Okay, esos son eventos
En cambio de contar la cantidad de fallas por unidad de longitud, estamos contando la longitud entre dos fallas consecutivas. La siguiente son dos distribuciones, la Erlang y la Gamma. Y vienen también del experimento de Poisson, pero ahora no estamos hablando del próximo punto, sino de m puntos hacia adelante. Okay, que en la exponencial yo digo el tiempo entre llegada de entre dos clientes sucesivos. Aquí estoy diciendo entre el primer cliente y el enésimo cliente de la cuestión. Hablamos de una distribución Erlang si m, que es la distancia, es un número natural, pero hablamos de una distribución gamma cuando m es un número real, quiere decir, estamos hablando no de clientes discretos que están llegando a una taquilla, sino un flujo continuo de alguna forma. Ok, y se usan para los mismos casos, tiempo entre llegadas de clientes, de terremotos, distancia entre puntos sucesivos, tasas de falla y cosas así. Por otro lado tenemos la distribución triangular. Esta es una distribución muy heurística, digamos. Si yo de un fenómeno conozco su valor mínimo, su valor máximo y la moda, ¿okay? Lo más simple, el modelo más simple que representa a ese fenómeno, y sé que además es continuo, ¿no? El modelo más simple que representa ese fenómeno sería una distribución triangular. ¿Okay? Aquí estamos viendo una distribución triangular donde el mínimo es 2, el máximo es 8 y tiene una moda en 6. ¿Okay? Se usa para muchos valores donde lo que conocemos son mínimo, máximo y moda de la población. Por otro lado tenemos la distribución normal. Aquí estamos hablando de una muestra de n individuos de una población, cuyas variables, digamos, media y varianza las llamamos mu y sigma. Okay. Por ley de los grandes números, sabemos que cuando n, es decir, el tamaño de la muestra, se vuelve grande, okay, la media muestral se distribuye de acuerdo a una normal con media mu y varianza sigma. Esto es lo que sabemos. Entonces, lo normal es que las cantidades de algunas muestras se distribuyan como una normal. De ahí viene el nombre normal. Muchas poblaciones tienen distribuciones aproximadamente normales y por eso usamos mucho la normal. Por otro lado tenemos la t-student, que no mide cómo se distribuye la población, sino cómo se distribuyen las medias de las muestras de una población. Es un poquito más enrevesado. Y se usa ya para la parte de análisis de salida de simulaciones. Ahí vamos a utilizar más las t-student, no tanto para simular, sino para analizar la salida. Cuando n es mayor que 25, es decir, si tomamos más de 25 individuos, la distribución es prácticamente una normal, entonces caemos en el caso anterior. También tenemos la distribución chi cuadrado, que otra vez no es una distribución que utilizamos mucho para simular, pero sí para estudiar primero si una serie de datos los podemos representar como una distribución, y también nos permite ver si unos resultados se ajustan a cierta distribución. Ok, y básicamente lo que mide es la divergencia entre estimaciones, o nos permite, digamos, medir qué tan parecidas son dos distribuciones de probabilidades. Luego tenemos la distribución beta. La distribución beta es parecida a la distribución triangular. Yo tengo un mínimo y un máximo, y un valor mínimo y máximo de una población, y sé algo acerca de esa población. Entonces, en cambio, ajustarlo en una curva discontinua como una distribución triangular, yo podría ajustarlo con una curva un poco más suave. Esta curva puede ser
puede cambiar la concavidad. Aquí la tenemos en forma de U, pero cambiando los parámetros A y B se puede voltear la curva. Además se puede sesgar el valor máximo o mínimo hacia el límite superior o hacia el límite inferior. Okay, la forma de la curva la ajustan los parámetros A y B. Otra distribución es la Weisbull y se utiliza para distribuciones de fallas de equipo, sobre todo cuando la tasa de falla crece o decrece en el tiempo. Entonces, si la tasa de falla crece, utilizamos un valor de K mayor que 1 y si decrece menor que 1. Si ponemos K exactamente igual a 1, caemos en la distribución exponencial. Y por último de las distribuciones que vamos a utilizar con más frecuencia aquí en simulación, tenemos la log normal. La log normal es utilizada generalmente para representar los valores máximos de un conjunto de valores aleatorios. ¿Okay? Los máximos se distribuyen como con probabilidad, con una distribución log normal. Finalmente, la tercera forma de representar una población es mediante el muestreo de muestra o bootstrap. Ok, ¿cuál es la idea aquí? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Yo tengo una muestra, estimo o calculo una distribución utilizando regresión o algunas técnicas de las distribuciones que hemos visto y con eso estimo parámetros. Pero esto solo lo puedo hacer si mi tamaño de muestra es suficientemente grande. Ok. O que me permita hacer esta distribución. Pero ¿qué se puede hacer si la distribución es desconocida y es muy difícil hacer esta estimación? Una alternativa es aumentar el tamaño de la muestra. Pero esto podría ser demasiado costoso. ¿Okay? O puede ser imposible. Es imposible aumentar el tamaño de la muestra. ¿Okay? Y la otra alternativa es hacer una muestra sobre la muestra y a remuestrear la población, es decir, muestrear a la muestra. Eso es la esencia de la técnica. Y los pasos son relativamente sencillos. Si uno tiene una sola muestra de población, se toman varias muestras de igual tamaño que la muestra original. Y las muestras se hacen con reposición. Quiere decir que si yo tomo un elemento, lo vuelvo a poner en la población y puede salir varias veces dentro de la misma muestra. Con esa reposición yo construyo el histograma de frecuencia de las muestras y de ahí yo puedo hacer con los histogramas de frecuencia, yo puedo hacer todas las estimaciones y todas las cuestiones que se hacen del muestreo de muestra. Bueno, muchachos, esto es todo de la segunda parte, del segundo tema del curso. Espero que este video también les sea de utilidad y cualquier duda o sugerencia que tengan, háganmela saber a través de la plataforma. Hasta la próxima.